Amados, buenas tardes. Hoy día empezamos a ver un capítulo muy importante en la narrativa de Apocalipsis. El capítulo 6. Y les pido que empecemos orando para que el Espíritu nos guíe. Porque hay muchas cosas que aprender de lo que viene a la humanidad. Oremos. Si pueden cerrar los ojos y oramos a nuestro Padre Celestial. Bendito eres. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida para que nosotros seamos limpiados de todo pecado y tengamos acceso al trono celestial. Gracias, Señor. Y gracias al Espíritu Santo, que nos muestra a través de las Escrituras lo que ha de venir, para que nosotros como pueblo tuyo estemos preparados, atentos a la voz del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y ponemos esta clase en tus manos para bendición de muchos. Amén. Amén. Este capítulo 6 de Apocalipsis es un capítulo que cobra mayor y mayor relevancia en los tiempos que vivimos. Tiempos de pandemia, tiempo de conmoción social en muchas naciones del mundo. En este momento, Birmania, o que se llama Myanmar, está siendo conmocionado, muy conmocionado. Por un golpe militar y la muerte de miles de personas. En Apocalipsis 6 vemos al Cordero de Dios, a Jesucristo, que en su rol de juez de la humanidad empieza a abrir estos sellos que contienen juicios de Dios. Empieza a derramarse la ira de Dios sobre una humanidad que ha resistido a Dios por siglos y que en los últimos 200 años ha ido sacando y sacando a Dios de la cultura. Y los gobiernos del mundo cada día toman más y más medidas en esa dirección y pasan leyes y los jueces dictan sentencias que son ofensivas a Dios. Toda maldad humana empieza a recibir juicio por la ira de Dios que se derrama sobre la humanidad. Y empezamos
Apocalipsis 6. Y vamos a ir de a poco analizando cada tema. Y dice así, Apocalipsis 6.1. Y leo versículos 1 y 2. Entonces vi, escribe el apóstol Juan, que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí aparece con la apertura del primer sello un personaje histórico que va a aparecer en no muchos años más, aunque no sabemos las fechas, pero sí podemos nosotros, por la palabra de Dios, reconocer los tiempos y las características de los tiempos previos a la aparición de este personaje histórico que aquí aparece, montando un caballo blanco, con un arco, con una corona, y salió venciendo y para vencer. Este personaje aparece en un tiempo que tiene ciertas características que describe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y leo del versículo 5. En segunda de Tesalonicenses. Y dice lo siguiente: ¿no os acordáis, dice el apóstol Pablo a esta congregación en Tesalónica, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, este que aparece en Apocalipsis 6 con el primer sello, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso al fin de la gran tribulación. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es una generación, la actual, con una cultura que se complace en la injusticia. En la injusticia, de acuerdo a lo que Dios considera injusto.
La iglesia de Jesucristo, los fieles, genuinos, nacidos de nuevo, verdaderos, fieles a Él, es el único elemento que previene la descomposición total de la humanidad en corrupción y depravación. Y esto la Iglesia lo ha hecho desde su nacimiento, como aparece en el libro de Hechos capítulo 2, con el poder del Espíritu Santo hasta el presente. El hombre, sin Dios, sostiene que el mundo va hacia un futuro mejor. La Biblia, en contraste, advierte que irá corrompiéndose, irá a peor. Y cuando la iglesia sea arrebatada, este elemento que previene la descomposición total de la humanidad, cuando la iglesia sea llevada por Jesucristo al paraíso en el arrebatamiento, entonces va a haber un desenfreno total. El hombre, ajeno a Dios, sostiene que la paz entre las naciones es algo que está al alcance. En tanto que la profecía bíblica, especialmente Jesucristo, advierte de guerras y rumores de guerras en Mateo 24 y Lucas 21. El hombre proclama una próxima victoria en la batalla de siglos contra la enfermedad, contra el hambre y la escasez. Pero Dios advierte por sus profetas que se vienen juicios terribles de enfermedades, hambrunas y escasez. Y en ese contexto surge este personaje de Apocalipsis 6, venciendo y dispuesto a vencer, que la Biblia lo llama el anticristo. Es un personaje que aparece en la historia y se opone contra todo lo que es Dios. Y de alguna manera trata de suplantar todo lo que Jesucristo representa. La idea de un dictador satánico no es reciente, sino que se remonta a miles de años atrás. A la luz de la Biblia, en Génesis capítulo 10 y versículos 8 al 14, aparece el primer prototipo del anticristo. Es la persona de Nimrod, descrito como poderoso cazador en la presencia de Dios, en un sentido ofensivo a Dios. Este Nimrod gobernó sobre Babel.
Cuando se manifieste el verdadero anticristo, este personaje que aparece revelado con el primer sello, va a ser con una fuerza controladora y opresiva nunca antes vista, liderando su rol de falso Mesías para el pueblo judío, que en una gran parte espera el surgimiento de un Mesías político. Y este anticristo va a cumplir ese anhelo y va a cumplir un papel destacado, cúlmine de toda rebelión organizada contra Dios. Apocalipsis 13, a partir del versículo 1 al 8, revela que su poder le es dado por Satanás. Este falso Mesías, que es el anticristo, es mencionado por el profeta Daniel hace 2700 años. En Daniel capítulo 9, versículos 27 y capítulo 12, versículo 11, que ustedes pueden leer. Y también aparece mencionado el falso Mesías, este personaje, en Marcos capítulo 13, versículo 14. Ya en nuestra era está ocurriendo un fenómeno profetizado por Daniel, el profeta, en el capítulo 12, cuando da las características de cómo va a ser el mundo, la humanidad, en los últimos tiempos, en los tiempos estos en que aparece el anticristo. Y dice que van a correr de un lado a otro. Y esa es una tan clásico. Y con los medios de transporte que tiene la humanidad hoy en día, eso se cumple a cabalidad. Pero tiene otro aspecto que detalla Daniel y dice lo siguiente: y la ciencia se multiplicará. En el hebreo el término que usa es multiplicará. Nunca en la historia de la humanidad esto ha ocurrido hasta ahora. Hasta el siglo XX, el conocimiento total de la humanidad se duplicaba más o menos cada 100 años. Hoy en día, con el desarrollo de la inteligencia artificial, que está produciendo avances insospechados hasta hace pocas décadas. El conocimiento total de la humanidad se duplica cada 12 minutos. Se cumple la profecía bíblica de 2700 años. Y con el desarrollo de la inteligencia artificial, ya está entrando en operación el sistema tecnológico que permite el cumplimiento de dominio total sobre la humanidad, sobre todos sus productos, en tiempo real.
tal como lo predijo el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Es notable el tiempo que vivimos. Es como ningún otro. Hay gente que hoy día todavía tiene la audacia de burlarse, no solo de la palabra de Dios en general, sino que a veces con cierto conocimiento, específicamente burlarse de aquellos que predicamos y enseñamos sobre la segunda venida de Cristo y sobre el arrebatamiento de la iglesia, ese hecho histórico que viene a poco andar, en el cual Jesucristo, conforme a sus promesas, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Él viene por sus fieles para llevárselo donde Él está, al paraíso de Dios. Y eso va a ocurrir en un instante. Así dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos a las puertas de que eso ocurra. Y la Biblia advierte que va a haber todo un sistema dispuesto para ser usado por este personaje, el anticristo, para controlar a la humanidad. Fíjense, en estos mismos días hay una empresa en Estados Unidos que está enviando, cada vez que envía, son como 100 satélites que envía de un viaje. Y su visión es cubrir toda la Tierra con aproximadamente 12.600 satélites para tener plena comunicación en cualquier punto del mundo. Tener acceso a las comunicaciones. Pero eso también, para los usuarios, implica mayor control sobre sus vidas. Eso está ocurriendo ahora. Estamos en esta época. Y estamos en la época en la cual hay toda una generación que vio el retorno del pueblo escogido, la nación judía, volviendo a su tierra después de casi 2000 años de exilio en todas las naciones del mundo. Y en 1948, en cumplimiento de profecías específicas, renace la nación de Israel y con ese nombre. Y el año 1967, Israel adquiere control de la ciudad de Jerusalén por primera vez desde el siglo II antes de Cristo. Entonces, se va a cumplir en algún momento una escritura que dice que la generación que vea estas cosas verá el retorno del Hijo del Hombre, lo cual se va a cumplir en la época que Jesucristo vuelve al fin de la gran tribulación. Entonces, esto que habla Apocalipsis 6 de este personaje, del anticristo, son cosas a las cuales nos advierte la palabra de Dios que están a las puertas. Después, el Cordero abre el segundo sello.
Es el sello de guerras. Y dice así: cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Esto viene a la humanidad. Sin control, sin la presencia de la Iglesia de Jesucristo, que ya ha sido arrebatada al cielo, hay guerras, y guerras terribles, y se matan unos a otros, dice. Es tremendo. Para algunos de ustedes que quizás les ha tocado vivir guerra, es una de las cosas más horrorosas que pueden ocurrir a una nación. Hoy en día, con el poder de fuego que tienen los ejércitos del mundo, se cometen las atrocidades más impensables en las guerras. Eso viene, nos dice Apocalipsis, a poco andar. Para aquellos que están sufriendo guerras por invasiones, como es en el caso de Afganistán, como ha ocurrido con Irak y sigue ocurriendo en partes de Irak. ¿Para qué hablar de Siria? Es terrible, terrible. Se van a matar unos a otros, dice. Es tremendo. Y uno ve en las guerras actuales, como la de Siria, que distintos bandos musulmanes se matan unos con otros, con un odio que es terrorífico. La cantidad de gente que es desplazada de sus hogares, de sus tierras, familias deshechas, niños, huérfanos. Es tremendo. Seguimos leyendo Apocalipsis 6 y leemos versículo 5 que dice lo siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este sello, con este caballo negro, representa la escasez y la inequidad. Se presenta la hambruna, con precios 12 veces más caros que lo normal, con el equivalente del costo de una rebanada de pan
por el salario diario de una persona. Esto viene sobre la humanidad. Así lo pone Apocalipsis. Aunque nosotros ya podemos ver que hay en distintas regiones del mundo hambrunas, muchas veces consecuencias de guerras. Y las peores hambrunas se han visto durante la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, durante la Revolución Rusa, durante el ascenso al poder del comunismo en China. Hoy en día, muchas naciones con estallidos sociales han podido experimentar cuán frágil es la cadena de distribución de alimentos, que puede ser interrumpida sorpresivamente y la población puede ver cómo los anaqueles de los supermercados quedan vacíos en pocas horas. Nos recuerdan las imágenes de los supermercados en Venezuela y cómo el pueblo venezolano ha tenido que salir por millones a tratar de mejorar su condición en otras naciones. Y cómo el pueblo venezolano está sufriendo hambrunas hoy en día, siendo una nación tan rica en recursos naturales. Es una época de anarquía. Y esta frase que dice, pero no dañes el aceite y el vino, es una expresión equivalente en tiempos actuales a no dañe a los bienes de lujo. No sería de sorprenderse que con lo que está ocurriendo con la pandemia mundial, de que lleguemos de pronto a una escasez y a controles de racionamientos a nivel global. Empiezan a ocurrir estos juicios de Jesucristo y, perdón el ruido, y junto a esta humanidad que está siendo juzgada tan severamente, a Dios gracias. Que hay testigos de Dios operando con gran poder del Espíritu Santo y que van a llevar a la salvación de sus almas a millones de personas. Y de eso vamos a hablar en la próxima clase. Es un tiempo de juicio para la humanidad. La iglesia de Jesucristo ya no está aquí, pero Dios igualmente, a través de su mensajero, está llevando a millones de personas a la fe de salvación. Así que prepárense, vamos a ver todo eso en la próxima clase. Por ahora, que el Señor los bendiga y nos vemos en el amor de Dios. Amén.